Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo webinar de entrevista virtual previo al Foro de Tecnología y Derechos Humanos mostrado por el Instituto Politécnico Nacional y contrapartes de esta semana de octubre, y tenemos el gusto de compartir pantallas y estar en un enlace en tiempo real a través de Google Hangouts con Silvana Weinberg y Anaí Ezagui desde Buenos Aires, Argentina. Ellos son de la organización Canales y les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la participación de esta entrevista, plática virtual que se estará transmitiendo ahorita en vivo a través de Hangouts, pero también se quedará como un video en YouTube para siguientes este, pues, vistas y reproducciones. Y nos interesa mucho platicar con ustedes porque nos han motivado mucho los proyectos que han hecho desde Canales, en específico videolibros, desde el primer contacto que tuvimos con su proyecto nos ha dado muchas lecciones y nos interesa mucho saber cómo es que la tecnología en este caso les ha habilitado a ustedes como organización y como especialistas para hacer una labor social con personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, sobre todo las auditivas. Entonces, bueno, la sesión del día de hoy es básicamente una plática. Quienes nos estén escuchando ahora, estamos en el YouTube, también recibiendo dudas o comentarios. No sé si tienen usuario de YouTube o de Gmail, pueden entrar y ahí hacer sus preguntas y comentarios. Y siguiendo también la conversación y haciendo dudas o comentarios en Twitter, estamos bajo el hashtag DHITIC, así como el foro de DHITIC, el hashtag es DHITIC. Así que también siguiendo @nostalgic podrían hacer algunos comentarios y preguntas a Silvana y a Anaí. Entonces, bueno, pues empezamos con ustedes. Yo les cedo la palabra, les agradezco otra vez estar por aquí y pues cuéntenos primero por qué están haciendo lo que están haciendo, qué las llevó a hacer videolibros, de dónde surge todo este lindísimo proyecto. Bueno, hola a todos. Primero, soy Anaí Ezagui, soy miembro de la ONG Canales. Estoy acá con Silvana Weinberg, que es la directora de la ONG. Hola. Bueno, Videolibros es un proyecto que de alguna manera culminó una etapa. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Culminó una etapa que empezamos a trabajar hace muchos años. Fue como un proyecto que llegamos al proyecto por un trabajo previo que hicimos con la comunidad sorda, con los chicos sordos, que es con la comunidad que nosotros trabajamos, sobre cuentos y literatura infantil, el derecho de los chicos de poder acceder a un cuento leído en su propia lengua. Empezamos a trabajar en el año 2005, yendo a escuelas de chicos sordos, leyéndoles cuentos en lengua de señas, invitando a lectores sordos adultos, que hace una diferencia porque la persona adulta sorda, que es hablante de la lengua de señas, hablante natural de la lengua de señas, comparte la misma lengua con el nene sordo y se comunica de otro modo, y la lectura de un cuento, la narración de un cuento, llega en la misma lengua, que para las personas oyentes, las maestras en este caso, que están en las escuelas, es muy difícil ser usuario competente de esta lengua. Es una lengua muy complicada, con su propia gramática, su propia estructura, que tiene, es necesario hablar, practicar mucho lengua de señas, y la realidad es que en las escuelas las docentes no saben la lengua de señas, no la manejan. En las escuelas de sordos. En las escuelas de sordos. Por lo tanto, los chicos sordos, que en su mayoría son hijos de padres oyentes, no hablan la lengua de señas en la escuela ni hablan la lengua de señas en sus casas. Ya que Anaí empezó a hablar y tocó el tema de los chicos sordos y sus familias, algunos datos de altísimo impacto.
son, por ejemplo, que el 95% de los chicos sordos tiene padres oyentes, es decir, el 95% de los chicos sordos provienen de familias donde nadie nunca les pudo contar un cuento, nunca nadie les pudo leer un libro infantil, no conocen los cuentos clásicos, no conocen, digamos, además de muchas otras cosas de las que quedan fuera, digamos, excluidos. El tema de la literatura infantil y de los cuentos que hacen a la vida de todos los niños, no hacen a la vida de los niños sordos si no son leídos o narrados en lengua de señas. Por eso, además de que las docentes no saben la lengua tampoco en las escuelas de sordos, como para leerles o contarles, provienen de hogares donde no estuvieron en contacto con los libros. Esa es la razón principal por la que nosotros nos acercamos a la literatura infantil a través de la lengua de señas y a través de la propia comunidad sorda. Con la presentación. Podemos, si quieren, podemos poner la presentación como para ir avanzando sobre esto. Adelante. Bueno, Ahí con Bueno, Videolibros, entonces, es un sitio web que hemos creado, una página web, para que los chicos sordos, no solamente los chicos sordos, ¿no?, sino también sus familias, las docentes y todas las personas interesadas puedan acceder a esta página donde pueden encontrar cuentos leídos en lengua de señas argentina por lectores adultos sordos, o por personas sordas. Esta página es gratuita, o sea, pueden acceder de manera gratuita en todo el país y también en otros países que tuvo mucha repercusión la página y hemos alcanzado llegar a otros países que incluso quieren replicar la idea. En este momento, Videolibros, que además le damos la página por las dudas que la gente quiera empezar a mirarla ahora, que es www.videolibros.org.ar. Esta página tiene actualmente 3.000 entradas promedio por mes y se ve en 19 países diferentes. Silvana tiene los datos más precisos. Actualmente, sí, Videolibros tiene 2 colecciones de cuentos en lengua de señas. Iniciamos con una primer colección que fueron 15 cuentos modernos seleccionados. Ahí, si ustedes van a la página, pueden seleccionar las solapitas que Silvana está indicando con el mouse. Esos primeros 15 cuentos fueron con lo que inauguramos la página. Y recientemente largamos la segunda colección, que es la de cuentos clásicos, y nuestra idea es alcanzar una biblioteca nutrida de distintas colecciones. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos explicando en un principio, que el 95% de los chicos tienen padres oyentes, cuáles son los problemas que trae esto. Son entornos lingüísticos desfavorables. Esto quiere decir que los chicos sordos no pueden desarrollarse en su propia lengua, ni en su casa, ni en la escuela, y la situación es bastante crítica. Durante muchos años la educación de los chicos sordos estuvo basada en una mirada clínica, donde la educación se enfocaba solamente en que el niño aprenda a hablar oralmente. Se dejaban de lado todos los contenidos curriculares que se dan en cualquier escuela. El nuevo paradigma de la educación de los chicos sordos pretende un enfoque social, dejando de lado el enfoque clínico, pero bueno, esto está en etapa de transición. Bueno, como consecuencia de esto, los sordos son una comunidad excluida socialmente. Los niños sordos, muchos tienen trastornos emocionales que son derivados de estos problemas, de esas situaciones, de esta falta de contacto
con personas sordas, adultas señantes o con la lengua de señas a edad temprana. Un nene oyente empieza a hablar a los 2 años. Un nene sordo empieza a hablar mucho más tarde porque no entra en contacto con su lengua. Y bueno, la educación, es resultado de esto, la educación es inaccesible. Bueno, históricamente los sordos no leen, no acceden a los libros, un poco porque están por no haber tenido un primer contacto en su lengua con los cuentos, con las historias, y no leen porque al no desarrollar una primera lengua les resulta muy difícil aprender una segunda lengua, que en este caso podría ser el español acá en Argentina. O sea, leer la lengua escrita, otra lengua escrita, que es una segunda lengua. Lo que nosotros notamos y que fue muy interesante en todo este proceso desde el año 2005, es que nosotros empezamos a trabajar con los sordos en talleres de narración y de lectura de cuentos en lengua de señas, y ellos decían, la lectura no es nuestra, el español es la lengua de ustedes y nuestra lengua es la lengua de señas, y como la lengua de señas no tiene escritura, nosotros no leemos, la lectura no es nuestra, y nosotros, y la lectura y nosotros no somos, no estamos del mismo lado, digamos. Entonces, fue un desafío interesante para nosotros porque no es solamente acceder a los libros y acceder a las letras o a las palabras, sino que es toda una ideología en relación con la cultura de los sordos, con la forma de mirar el mundo, con la forma de entender que la literatura es literatura para todos, y que no es que uno posee una lengua y el otro posee otra, y eso provoca esta ruptura. Bueno, justamente lo que la página web, el sitio web Videolibros, lo que propone es derribar estas barreras y defender el derecho de los chicos sordos de poder acceder a una literatura en su propia lengua. Acá en la foto lo que vemos es a uno de los lectores sordos de Videolibros que está conversando sobre el libro con un nene que también es sordo. Todas las personas que aparecen en videolibros, que aparecen en imagen en videolibros, son todas personas sordas. Las voces son voces en off y las personas que hablan no aparecen en la página. Bueno, esto es un poco el recorrido que estuvimos contando, que empezamos en el 2005 yendo a las escuelas con proyectos de jugar en familia, invitábamos a la familia de los chicos sordos a jugar. En el 2008 iniciamos una capacitación con mediadores, con personas sordas adultas que se formaban para ser mediadores de lectura, y luego ellos ir a las escuelas a hacer los talleres de cuentos y narraciones. Ahí vemos algunas imágenes de los talleres de lectura que se daban en las escuelas. Acá las personas que pueden ver contando los cuentos son personas sordas, y los chicos son sordos de la escuela de sordos. Luego de esto, en el 2008 iniciamos un grupo de investigación de lectura en lengua de señas. Es algo tan nuevo, cómo poder leer en otra lengua un cuento, cómo leer en esta lengua que tiene características tan particulares, es una lengua esencialmente visual. Cómo contar las historias, y el grupo estaba conformado por personas sordas y personas oyentes. Intérpretes en lengua de señas, profesionales trabajando en el área de literatura, etc. Bueno, y nosotros tenemos ya un recorrido con las nuevas tecnologías y la accesibilidad, lo que permitió, la tecnología lo que permitió nos permitió a nosotros crear muchos materiales para poder mejorar, materiales accesibles para poder mejorar la educación de los chicos sordos. Y dentro de Canales trabajamos en distintos proyectos que producimos material en DVD y diferentes tipos de materiales que son visualmente accesibles, y los repartimos en las escuelas e instituciones. Por eso decimos que Videolibro un poco es la conclusión, porque fue la creación de la página web, que estén en la red. Yo también quiero agregar acá algo que es muy interesante, porque
esto de, digamos, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación nos permiten a todos, pero especialmente a la comunidad sorda, ingresar al mundo. ¿Qué significa esto? La lengua de señas es una lengua visual, es una lengua que se transmite a través de la visión y es una lengua que se registra solamente en video, porque no tiene forma de escritura. Entonces, al registrarse solamente en formato de video, lo único que podemos hacer nosotros para desarrollar materiales accesibles es la utilización de la tecnología, la utilización en principio del video y de la televisión para pasar los videos, y ahora con las posibilidades que nos brinda también la cibernética y digamos que se nos abre el mundo con los videos virtuales, también poder compartir esto no solamente de manera física, sino también de manera virtual. Y esto hizo que muchos chicos de muchos lugares alejados de Buenos Aires, donde nosotros tendríamos la oportunidad de darle los materiales en persona a la gente, que muchos chicos hayan accedido por primera vez a que alguien les cuente un cuento en lengua de señas, por primera vez muchos de ellos a ver que existen los adultos sordos, que existen las abuelas sordas, que hay otros sordos en otros lugares del país y que hablan una lengua y que ellos pueden comunicarse y hablar en esa lengua. Esto excede el tema de los videolibros, porque los videolibros son un producto hermoso y un producto culturalmente favorable para la inserción y la inclusión de todos los chicos dentro de la literatura infantil, pero además de eso los videolibros abren puertas para todos los chicos y para sus familias al mundo, a un mundo posible para ellos. Bueno, esta es la presentación. Esta es la primera colección. Esta fue la primera colección. Los primeros 15 libros que seleccionamos y que subimos a la página. Si uno cliquea en cada libro, lo lleva directamente. Ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos el trabajo? Cada videolibro nos lleva bastante trabajo. Ahora estamos ya más aceitados, pero en principio fue toda una experiencia. Bueno, en principio lo que hacemos es la selección de los libros, ¿sí? Seleccionar qué cuento, qué libro, de qué editorial, qué autor. Buscamos criterios para seleccionar los libros, cuáles son las características que queremos que tengan los cuentos, las ilustraciones, también es muy importante para nosotros porque tiene que ver con lo visual, con lo que se puede hacer de animación. Así que lo primero que trabajamos es en la selección. Luego, otra etapa importante que tenemos nosotros es la formación de los lectores, ¿sí? Los sordos adultos que luego van a aparecer en la página enseñando el cuento. Y dentro de esta etapa de formación está el trabajo con los intérpretes en lengua de señas. Es un debate muy interesante, es un trabajo muy interesante, porque lo que se trabaja en sí es la traducción del cuento, la historia, el texto, cómo decir en lengua de señas, cómo respetar significados, o qué quiere decir esta expresión, no hacer una traducción literal, sí se respeta el mismo sentido de lo que se dice en cada cuento. Acá la pueden ver a Anaí en plena acción, ¿eh? Acá está Anaí chiquita. Acá están discutiendo dos personas sordas, porque también la idea es que que no seamos nosotros, sino que sean los propios sordos los que discutan de qué manera van a expresar mejor en lengua de señas lo que dice el texto en español. Bueno. Y bueno, y por último pasamos a la etapa, bueno, por último no, porque después falta mucho más tiempo. Luego viene la etapa de filmación, se filma al lector sordo, se lo filma contando el cuento, leyendo el cuento. Ahí hay algunas imágenes, trabajamos con los chicos, todos los libros tienen una presentación y a lo último se sugieren algunas actividades o curiosidades
y por lo general están los chicos sordos o abuelas sordas en la otra colección. Bueno, acá hay fotos del equipo trabajando. Esta es la nueva colección, esta es la portada, son 4 cuentos clásicos. Acá invitamos a abuelas sordas para que presenten y para que sean ellas quienes promuevan esta colección. Y también las voces de actores reconocidos, actores famosos que han prestado sus voces para ponerlo. Bueno, este es nuestro deseo. Lograr seguir expandiendo la biblioteca y poder tener muchas colecciones. Ahora estamos por empezar otra. Sigue, pero lo cerramos. ¿Vamos bien con el tiempo? Vamos perfecto. Les platico que ha habido varios comentarios en Twitter, sobre todo de muchas personas sorprendidas y emocionadas de este uso de la tecnología. Se notan muchas veces cuando hay contextos de discapacidad, en donde quienes no sufrimos tanta discapacidad no sabemos cuál es la realidad del otro. Entonces, ha llevado una realidad que muchos, en este caso, criterios que nos han estado siguiendo, no conocían. También ha habido muchas réplicas en cuanto a la frase que en este caso la tecnología audiovisual lleva una realidad diferente y única, y muchas veces común para la mayoría de nosotros hacia grupos de la sociedad. Y surgen algunas dudas también por aquí. ¿Cuál ha sido su proceso de aprendizaje y de adopción para poder hacer esto de una manera ya más natural, ¿no? Seguramente vivieron un proceso inicial donde hicieron sus primeros videolibros, fueron aprendiendo. Si hubiera otro grupo que trabaje con chicos y chicas sordos y sordas, ¿qué les recomendaría? Bueno, la verdad es que todavía sigue siendo un aprendizaje, no es que ahora sabemos cómo hacerlo. Al principio fue muy difícil porque conseguir los derechos de autor y de las editoriales fue difícil porque nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer. Nosotros sabíamos que queríamos hacer algo que fuese virtual, que fuese literario, que fuese para chicos sordos, que fuese en lengua de señas, pero cuando nos decían, bueno, ¿qué van a hacer con nuestro libro? ¿Qué van a hacer con nuestro cuento en las editoriales? Nosotros decíamos, la verdad que no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos. Y la gente, digamos, confió en que nosotros íbamos a utilizar bien sus libros, pero la verdad que fue solo confianza porque no teníamos nada para mostrarles. En este momento es más fácil porque tenemos algún producto para mostrarles. Y lo que nosotros, que todavía estamos en proceso, es muy difícil el proceso de traducción, es muy difícil el proceso de traducción del español a la lengua de señas, y todavía hoy sabemos que se nos filtran algunas cuestiones españolizadas en la lengua de señas, y nosotros lo que tenemos que seguir tratando y seguir aprendiendo es ver la forma de que la lengua de señas que se muestra en los libros sea una lengua de señas absolutamente natural y que no esté contaminada por el texto en español al que responde, porque, digamos, nosotros nos tenemos que basar en el texto en español, porque los libros son en español, están escritos en español, pero que eso no llegue a contaminar el texto, entre comillas, en lengua de señas. Esto, para aclararlo, esto es algo que pasa en todas las lenguas. Siempre cuando uno traduce de una lengua a otra, se ponen en juego un montón de cosas que pueden llegar hay algunos tipos de préstamos lingüísticos o algunas decisiones que hay que tomar cuando uno traduce de una lengua a otra. Por eso lo más importante es trabajar siempre con la comunidad sorda y con las personas sordas, porque ellas son las personas hablantes naturales de la lengua, y son las que menos van a contaminar su propia lengua. A veces los intérpretes, yo soy intérprete, tomamos decisiones que si estamos alejados de la comunidad hablante de esa lengua, seguramente podemos equivocarnos.
Si hay algo que podemos recomendar, Juan, a la gente, es que de ninguna manera nadie nunca haga un videolibro, un video en lengua de señas sin la comunidad sorda, no al lado, enfrente, digamos. Hay que conversarlo con ellos, hay que verlo con ellos, hay que discutirlo con ellos. No se puede hacer algo para los sordos sin los sordos. Es para los sordos en conjunto, y construyendo con ellos. Sí. Desde las comunidades pedagógicas nos preguntan un poquito más sobre la selección de contenidos y qué enfoques han estado involucrándose para identificar cómo se presentan esos contenidos. Intuyo que hay ahí una pregunta que busca un poquito de teoría. Y desde las comunidades tecnológicas nos preguntan si han experimentado, aunque sea no en videolibros, y simplemente con otras nuevas tecnologías tipo la que estamos utilizando ahora, como Hangout, o algunas otras cosas como animación, o multimedia, y algunas cosas que son bastante útiles y se están utilizando cada vez más en estos momentos. Bueno, voy a dejarlo de contenidos para Silvana, o ¿querés primero responder eso? Voy a responder más la segunda pregunta que haces, sobre cómo indagamos en la tecnología. Nosotros en Canales, el equipo que viene trabajando en Canales desde hace unos años, no somos profesionales en la tecnología. Nosotros trabajamos y desarrollamos contenido, tenemos los conocimientos de lo que de la comunidad para la cual trabajamos, y lo que nos faltaba era saber cómo poder acceder, cómo llegar, así que tuvimos que ir incorporando gente, invitando gente, porque muchas veces teníamos una idea y no era posible hacer esto, o había otra cosa mejor para hacer. Hablo desde pensar cómo subir los videos a la página web, y subirlos a través de un YouTube o de otro modo. Teníamos claro cómo queríamos el producto final, pero no conocíamos los modos, cómo llegar a esto. Esto es nuevo para nosotros, tampoco lo vemos. Lo vamos a empezar a implementar. Sí, los sordos, la comunidad sorda sí usan mucho diferentes tipos de chat, espero decirlo bien, que son porque ellos se hablan, por ejemplo, las redes sociales. Los sordos tienen discusiones a través de las redes sociales. Uno se filma en lengua de señas, dando una opinión sobre algún tema, y otro luego le responde, y se suben a YouTube y lo ponen en el Facebook o en cualquier otra red social. Lo que digo que esto abrió la puerta para un debate, para un diálogo y para un montón de cosas más. Pero nosotros tuvimos como equipo, tuvimos que abrirnos e invitar a personas especializadas en la tecnología. Sobre los contenidos y la tecnología, eso sobre los contenidos. Y la pedagogía, cómo seleccionar los contenidos y para tratar de estimular ciertos aprendizajes y reacciones. No escuchamos bien, por eso. La pregunta tiene que ver más bien con cómo seleccionan los contenidos y qué estrategias pedagógicas utilizan. ¿Cómo seleccionamos los contenidos para los materiales, o están hablando ya de cuestiones más formales de escolaridad, o cómo seleccionamos los libros? Para los libros. Para los libros. ¿Cómo seleccionamos los libros? Los libros tienen que ver con cuáles son los contenidos interesantes. Los clasificamos por grupos etarios. Entonces no es lo mismo un libro seleccionado para un chico de 2 años o de 4 años que para un chico de 8 o que para un chico de 15. Y seleccionamos los temas que nosotros queremos difundir a través de los videolibros y de los cuentos, cuestiones que puedan ser trabajadas también por los docentes. Y cuando decimos trabajados por los docentes o por los padres, no hablamos de trabajar el español, hablamos de trabajar el contenido, porque muchas veces los maestros que están
muy preocupados porque los sordos tienen serias dificultades para acceder a la lengua escrita, focalizan y utilizan todos los medios para enseñarles a leer y escribir. Y nosotros lo que queremos es que la página de videolibros y todas las otras acciones que nosotros estamos haciendo en canales descentralicen un poco el tema de los sordos para leer y escribir, los sordos, digamos, el acceso a la literatura lo estamos haciendo a través de la lengua de señas. No es que decimos los sordos, no hace falta que los sordos lean y escriban, para nada. Los sordos seguramente, a partir de conocer que en los libros hay cuestiones fantásticas que no se encuentran en ninguna otra parte, van a empezar a buscar los libros más adelante, pero para eso uno tiene que formar niños que sepan que los libros son mágicos, que los libros son hermosos, que los libros existen, que los libros pueden ser leídos y pueden ser contados. Entonces me parece que, digamos, los contenidos tienen que ver con el interés por los diferentes temas y no especialmente por cómo está dicho en español, porque entonces eso va a permitir que después los chicos reconozcan esa palabra. Eso va a suceder como consecuencia seguramente, pero el foco está puesto en que los maestros y los padres puedan empezar a conversar con los chicos, porque nadie conversa con estos chicos. Nadie conversa con estos chicos nadie les lee un libro, pero además nadie les pregunta qué sienten, cómo se sienten, qué les pasa, qué quieren ser cuando sean grandes, qué les pasó ayer y si, no sé, si volvieran a hacer lo mismo, cómo lo harían, digamos. Es muy complejo hablar con los chicos porque los adultos que tratan de hablar con los chicos no saben la lengua de señas. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos tratando de ofrecer son medios para que los chicos conversen, para que los chicos se formen, pero no se formen como en la manera tradicional que uno entiende la formación escolar, formal. No es la escolarización, es la educación general, es la inclusión, es la participación. Y un poco también enfocados en el placer de leer, el placer que a los chicos les da leer, a cualquier nene de cualquier país, de cualquier edad. Respecto a los derechos de las personas sordas, la comunidad sorda es una comunidad minoritaria. Durante muchos años una comunidad que fue oprimida, que no se respetaron sus derechos, que en las escuelas de sordos uno entraba y había un cartel que decía prohibido usar las manos. Esto está cambiando. Durante 130 años de historia de la educación de los sordos, las personas sordas fueron violados sus derechos. Todavía falta mucho para que se reconozcan y se cumplan los derechos de las personas sordas en la sociedad. El derecho a acceder a la información, de poder mirar la tele, mirar un noticiero y tener un intérprete en lengua de señas y que pueda informarse de lo que está pasando en la sociedad. Muchas personas sordas durante muchos años han votado porque son ciudadanos y votan y no tienen información del candidato. Podemos dar un montón de ejemplos, pero todo eso tiene que ver con el derecho el derecho a participar, el derecho a ser ciudadanos activos dentro de la sociedad. Y bueno, el gobierno todavía faltan muchas cosas que implementar para poder para respetar los derechos de esa comunidad. Sí, no es solamente una cuestión del gobierno, que obviamente tiene una responsabilidad enorme en esto, en respetar el derecho de todas las personas, sino que a través del conocimiento, de la literatura y digamos, de abrir la posibilidad de acceder a la educación, nosotros creemos que los sordos mismos van a empezar a participar, y cuando ellos participen, los derechos de ellos seguramente van a tener que ser cumplidos. Además, digamos, no va a ser una expresión de deseo, no es que los gobiernos tienen que proponer, sino que la comunidad sorda tiene que empoderarse y tiene que pedirlo. Les comento que hay muchísimo entusiasmo y emoción en los comentarios de la transmisión en YouTube, y pues muchísimas muestras de apoyo.
yo quisiera nomás, para terminar, a menos que haya alguna otra pregunta de quienes están escuchando, recuerda que pueden poner sus preguntas, sus comentarios bajo el usuario de Gmail o de YouTube que tengan y viendo la transmisión, o también si están en Twitter bajo el hashtag DHIC. Entonces, les quisiera nomás hacer una última petición para para que dijeran unas últimas recomendaciones para grupos que trabajan con personas sordas y que quisieran hacer esa réplica, posiblemente desde unos pasos iniciales y posiblemente tal cual con una videocámara que tengan en una computadora que tengan en casa. Sabemos que hay muchas organizaciones muy pequeñas o profesores que trabajan con diferentes alumnos con diferentes tipos de discapacidades que están tratando de utilizar tecnologías de manera inicial, como lo estuvieron haciendo seguramente ustedes hace ya varios años. Entonces, si ustedes tuvieran que dar las 3 recomendaciones básicas para empezar a involucrarse en el uso de videos para generar audiolibros y trabajar con chicos y chicas sordas, ¿cuáles serían? Bueno, la primera recomendación, que es la que dijimos antes, es trabajar junto con la comunidad sorda, digamos, en video y en general en cualquier proyecto educativo que tenga que ver con sordos. La primera recomendación es empezar trabajando junto con los sordos. De esta manera uno se asegura que todo lo que uno hace está atravesado por una forma de comprender el mundo que tiene que ver con la forma de comprender el mundo de una comunidad lingüística como la comunidad lingüística de sordos, digamos, una comunidad lingüística minoritaria comparable a otras comunidades minoritarias del mundo. Una recomendación importante. Recomendaciones que se animen a explorar todas las posibilidades que existen, que están dando vuelta en Internet. Nosotras, siendo ignorantes en un montón de cosas, pudimos hacer esta página o llegar a crear este sitio web, que esperamos que siga creciendo, Así que, pero uno a veces tiene la idea o crea contenido y no sabe cómo llevarlo adelante, acercarse a personas que sepan, contarle las ideas y seguramente lo van a poder hacer viable. Y una tercera recomendación muy importante es que trabajemos en red. Me parece que esta propuesta que estás teniendo, Juan, de juntarnos a todos a través de la tecnología, es un paso importantísimo para empezar a trabajar en red, que cada uno aporte lo que cada uno tiene, lo que cada uno piensa y que construyamos entre todos. Nosotros de otros países nos han pedido ayuda para hacer su propia página de videolibros, porque como ustedes saben, la lengua de señas es diferente en cada uno de los países, o sea que la lengua de señas argentina no sirve para para México, por ejemplo, pero nosotros lo que sí podemos donar son los videos que nosotros tenemos hechos, con las animaciones, etcétera, con toda la estructura que nosotros ya creamos y que otro país, por ejemplo, ponga su lector en la lengua de señas de cada uno de los países. Obviamente con las condiciones que nosotros dijimos, que trabajen con los sordos, que trabajen con los sordos de ese país, que digamos que no lo hagan, bueno, pongo a cualquiera y hago la lengua de señas, no. Es un trabajo, me parece que todo tiene que ver con el respeto por el derecho de las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido un gustazo escucharlas. Yo me quedo con una última pregunta, a menos que quieran cerrar con algún otro comentario. Mi pregunta personal sería, de los videolibros que están en el sitio, ¿cuál es su videolibro favorito? Nos encantaría saber eso. Y pues nada más, ¿quieren agregar? Muchísimas gracias. Bueno, mi videolibro favorito es Tener un patito es útil. Ese es el que más Y yo aparte quiero comentar esto, soy docente, yo soy profesora también de chicos sordos, y es un placer compartir los cuentos con los chicos y ver cómo los disfrutan. Y bueno, este es mi preferido. El mío, yo voy a ser más clásica, el mío es Caperucita Roja. Así que...
Ay, pues muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir la pantalla y escucharlas. Esta transmisión se queda grabada por aquí, vamos a pasar el URL público, ya están ahí muchos espectadores sintonizándolo, y por supuesto que seguimos en conexión, estaremos compartiendo lo más posible esas experiencias y ojalá lleguen muy, muy lejos. Les agradecemos muchísimo y pues seguimos en contacto. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a vos, Juan, y un saludo para todos. Saludos para todos y gracias, y ayúdennos a difundir por Twitter, Facebook, por todo. Gracias. Por supuesto que sí. Estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Gracias.